Se llama la casa de uno. Desde hace muchos años se advierte tanto a los creyentes como a los no creyentes de la próxima religión mundial, el Islam. Hay una pregunta que necesita respuesta. Si los cristianos y los islámicos adoran al mismo Dios, si uno es responsable del Islam, entonces, ¿cómo es que el Islam tiene un libro que se opone totalmente a las enseñanzas de la Biblia? El Evangelio es un evangelio de paz y salvación, pero el Islam es una religión de oposición, porque el supuesto mismo Dios escribiría dos libros diferentes con dos ideologías diferentes. Si Jehová Dios fuera el Dios del Islam, entonces tendrían la Biblia en árabe y no existiría el Corán. La existencia de dos libros diametralmente opuestos entre sí en las enseñanzas demuestra el hecho de que el cristianismo y el Islam tienen dos fuentes diferentes. El cristianismo es de Dios el Padre y el Señor Jesucristo, y el Islam es una religión opositora. No hay forma de que estos dos adoren al mismo Dios. Sin duda habrá más intentos de fusionar el cristianismo con el Islam, pero por ahora este breve video da una prueba irrefutable de que Dios de la Biblia y el cristianismo no es de ninguna manera el mismo Dios de la religión del Islam. Según la Biblia, advierte lo siguiente: todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene Padre, pero el que reconoce al Hijo también tiene al Padre. Cualquier cristiano que intente seguir la creencia de que el Dios del cristianismo y el Dios del Islam son uno, está blasfemando contra Dios Padre. Poner al Dios del universo en pie, de igualdad con un Dios babilónico, está en la misma categoría, y esto es muy polémico. La premisa básica de que los cristianos y el Islam sirven al mismo Dios está probada como falsa por las mismas escrituras. Por lo tanto, si surgen otras amenazas para intentar persuadirlo a usted, sabrá instantáneamente que no pueden ser de la verdad, ya que hemos visto que nuestro Dios y el Dios del Islam son totalmente diferentes. Pero no solo es Islam y el cristianismo, también se ha unido el judaísmo, por lo que es bastante obvio que es la religión del nuevo orden mundial. En el lugar de una iglesia derribada en el año 1964 por los gobernantes comunistas de Alemania Oriental, se está levantando un nuevo lugar de culto que reunirá a cristianos, judíos y musulmanes bajo un mismo techo. La primera piedra de la iglesia, llamado la Casa del Uno, en Berlín, se colocó en una ceremonia el 27 de mayo, que ha marcado el final de 10 años de planificación y el comienzo de aproximadamente 4 años de construcción, y simbolizará una nueva aventura en la cooperación y el diálogo interreligiosos. El edificio de 47 millones de euros incorporará una iglesia, una mezquita y una sinagoga vinculada a un espacio del encuentro central. Se invitará a personas de otras religiones y denominaciones, también a personas sin fe, a eventos y debates en el gran salón. Ronald Stolti, un teólogo cristiano que ayudó a iniciar el proyecto, dijo lo siguiente: la idea es bastante simple. Queríamos construir una casa de oración y aprendizaje donde estas tres religiones pedirán coexistir, mientras cada una conservará su propia identidad. Si nadie te ha contado el secreto de hervir una rana viva en una olla con agua sin que salte, pues esto es lo que están haciendo. Hay mucha sabiduría en este templo. Esta es la única religión mundial que será encabezada por los globalistas después del rapto de la verdadera iglesia. Aquí es donde la bestia y el falso profeta usarán la religión para engañar no solo a muchos, pero casi a todas las almas que viven en la tierra.
Todo esto es aceptado y respaldado por la ONU y el Foro Económico Mundial. Así que es importante preguntarnos cómo caerá el mundo ante los gustos del anticristo y cómo reemplazará. Para esto hay 3 cimientos que deben estar en su lugar para que el anticristo se levante. Primero, tendrá que haber una economía mundial sin fronteras y toda la soberanía de cualquier nación será sumisa a la economía de la próxima sociedad sin efectivo. Segundo, tendrá que haber algo presente que guíe a todas las naciones hacia un líder que vendrá, y el hombre llamado el falso profeta será el portavoz que ponga a todas las naciones bajo un rey o dictador, y él usará la religión como el comienzo de la próxima piedra fundamental, mediante el uso de una religión mundial para unirlos. Tercero, control total de todas las funciones del gobierno sobre el mundo entero que combina la religión, el gobierno y la economía en un esfuerzo satánico para gobernar el mundo a través de hombres pecadores. Esas son las piedras fundamentales que traerán el surgimiento del anticristo. Pero, ¿cómo llegamos de aquí para allá? Exploremos el camino ancho que conducirá a la destrucción de este mundo que llamamos tierra. Según la profecía bíblica, estos 3 cimientos deben estar en su lugar antes de que el anticristo ascienda al poder. ¿Estás preparado? Presta mucha atención. He explorado muchas vías de las que podría provenir este hombre de pecado, pero estoy empezando a creer que es más probable que el hombre sea un musulmán encubierto o un musulmán moderado que entrará en escena y no será promovido por nadie, además del falso profeta que combinará todas las religiones y el cristianismo en una religión llamada Islam. Pero en medio de la tribulación venidera, el anticristo eventualmente rechazará todas las formas de religión basadas, salvo la adoración de sí mismo, y en el que Satanás habita y se sentará en el templo de Dios, proclamándose a sí mismo como Dios. ¿Por qué digo que supuestamente sea musulmán? Es una pregunta muy importante. El profeta Daniel identifica al anticristo como el pueblo del príncipe que ha de venir. Destruirá la ciudad y el santuario. Y ahí la interpretación de que el anticristo llega al poder a través de alguna forma de un imperio romano revivido que sirve como un gobierno global de facto. En esta generación los países del antiguo imperio romano se unieron bajo la bandera de la Unión Europea, uniendo a Europa como un solo imperio por primera vez después de la caída de Roma. Están vagamente conectados, ya que Daniel habló de los 10 dedos de la estatua con la que soñó el rey de Babilonia, que consistía en hierro mezclado con arcilla. Entonces, ¿es la creencia popular? ¿Es eso completamente cierto? ¿O hay más en este pequeño gesto en el que el diablo no quiere que nos enfoquemos? Como nos muestra la historia, Tito, quien se convirtió en el emperador Tito, destruyó los templos en el año 70 después de Cristo. Ahora sabemos que los soldados romanos quemaron el templo hasta los cimientos y que cualquier estructura que quedara en pie se derribó para revelar el oro que estaba presente, incluso las piedras que conducían a la estructura del templo. Entender que los soldados romanos no eran italianos por etnia, aunque provenían de Roma, eran descendientes de la Media Pascua. Eran un conglomerado de muchas culturas que se adhirieron a la autoridad y la ley romana. Muchos dentro de sus legiones que podrían haber sido árabes o incluso persas, o alguna otra raza que odiaba a los judíos. Ten en cuenta lo siguiente: Anticristo se llama Asirio. Asirio es la clave de todas las preguntas. Y este hombre Jesús será la paz cuando Asirio entre en nuestra tierra
Y cuando pisare nuestros palacios, levantaremos contra él 7 pastores y 8 hombres principales, y asolarán la tierra de Asiria a espada, y la tierra de Nimrod en sus entradas. Así nos librará de Asiria cuando entre en nuestra tierra y cuando pise dentro de nuestras fronteras. Y así Jesús vendría en ayuda de Israel cuando los asirios invadan. Entonces la pregunta que debes considerar es: ¿ha habido alguna vez en la historia en que Jesús haya liderado un ejército contra Asiria para salvar a Israel de una invasión? No, él no lo ha hecho. Entonces, ¿cuál es la implicación? Dado que esto nunca ha sucedido en la historia, la implicación es que cuando Jesús regrese, defenderá a Israel contra el invasor asirio o el anticristo. ¿Por qué se llama asirio? Bueno, la lógica sugiere que para ser llamado asirio, debes venir de Asiria. Entonces, ¿dónde está Asiria y cuáles son los países de hoy en día que habitan esta área geográfica? Si identificamos estas cosas, podemos conocer la ubicación geográfica del reino del anticristo. El imperio asirio, segundo reino mundial bíblico, abarcaría Palestina, Líbano, Siria, Turquía, Jordania, Irán e Irak, Arabia Saudita y Egipto. ¿Notas la relación evidente entre todos ellos? En la actualidad política, hemos visto a Estados Unidos y su coalición internacional defender a Israel justamente contra esos países. ¿Te parece todo casualidad?